Bien, proseguimos con nuestra elocución sobre escucha activa. Tengo enfrente un pensamiento de Tony Robbins, experto en comunicación, un exitoso speaker norteamericano que tiene muchos años desarrollando mucho contenido en temas de autoayuda, formación humana y desarrollo del carácter. Esta frase tiene mucho que ver con esta inteligencia indagativa de la que hablaba hace un rato, que es clave para poder generar una comunicación positiva que nos permita conectar con las personas, una comunicación efectiva. La gente exitosa hace las mejores preguntas y como consecuencia obtiene las mejores respuestas. Efectivamente se puede lograr mucho cuando uno se prepara para desarrollar técnicas como esta de comunicación efectiva y enganchamos con esto que es la inteligencia indagativa, que nos debe ayudar a saber preguntar y saber conectar, saber generar clima de engagement con las personas que tenemos enfrente. Cuando planteamos las preguntas equivocadas, pues no obtenemos la información que necesitamos. Las preguntas no hacen sino ayudar al coachee, o sea, a la persona a la que estamos coacheando, si fuera un proceso de coaching, por ejemplo, o a la otra persona que estamos, pongámonos en el caso de que somos jefes y estamos con otra persona. Pues bien, estas preguntas no hacen sino ayudar a nuestro interlocutor a conocer cada vez más profundamente su situación, tanto la actual como la que quiere conseguir, y así poder decidir qué hacer al respecto. La pregunta potente es como una semilla diminuta que al penetrar en ti empieza a crecer y te transforma desde dentro. Sabes que es potente porque te deja 1,5 segundos sin respirar, te sorprende y te inspira a profundizar en ti para encontrar la respuesta. Los buenos gestores, los buenos jefes, son aquellos que saben preguntar. A veces no hay que dar una lección de vida, ni un super testimonio, simplemente tener clara cuál es la pregunta clave para a veces desarticular una revolución, desarticular a una persona que tiene mal humor y que no sabe cómo manejar sus emociones, desarmar y dejar a veces sin herramienta de ataque a un sindicato que nos quiere tumbar el proyecto. A veces solamente con potentes preguntas podemos llegar a moverle el piso al que está del otro lado. Y no es tan importante dar con la respuesta verbal como lo es sintonizar con el lugar de tu inconsciente donde se halla la verdad. De ese 1,5 segundos que te quedas sin respirar, medio segundo ha sido porque te has tropezado sin esperarlo con la verdad. El siguiente paso es hacer consciente y ponerle palabras a eso que te ha sido revelado en tu interior. Así es. Una pregunta nos puede mover muchísimas estructuras internas. Por eso esta afirmación, que es propia de los procesos de coaching ejecutivo, es una afirmación muy poderosa, porque en ese momento en que damos en el clavo y preguntamos lo necesario, ¿no?, en ese momento donde la persona lo piensa y no sabe y a veces termina diciendo cualquier cosa, ese segundo nos permite para darnos cuenta qué terreno estamos pisando. Si estamos avanzando en procura de conseguir algo importante, si estamos perdiendo el tiempo, si estamos ante un problema que de repente no va a ser fácil de solucionar y que capaz esta sea la última conversación que tengamos con esta persona. En fin, conjeturas que sacaremos en el momento y ante la circunstancia especial de cada persona. Y las preguntas, a ver, las famosas preguntas abiertas. ¿Qué nos proporciona la pregunta abierta? La pregunta abierta nos ayuda a averiguar qué, cómo, por qué, ¿no?, averiguar, conocer, adentrarnos, nos permite comprender a qué te refieres, por qué esa percepción, por qué piensas de esa forma, por qué esa actitud, por qué esa mirada, qué me quieres decir, quiero entenderte, ¿no? Cada pregunta de estas que estoy mencionando tiene una intencionalidad. Construir. Bueno, ¿qué propones? Bueno, ¿qué te parece a ti que se podría hacer? ¿Cuál sería tu perspectiva ahora? Hay preguntas que nos ayudan a concretar. Ya, ok, perfecto, esto está muy bien. ¿Para cuándo? ¿En cuánto tiempo lo tenemos?
¿Cuánto calculas que necesitas de dinero para implementar esto? O sea, si se dan cuenta que hay 4 tipos de preguntas con distinta intencionalidad, pero todas nos ayudan a economizar tiempo y a ir al grano con algunos temas que pueden, si no de otra forma, demorarse demasiado por la tendencia que tenemos a veces a dar demasiadas vueltas para llegar a un punto. Este es un vicio en la comunicación que existe muchísimo, no solamente en el Perú, sino en muchos países de Latinoamérica. No en todos, pero sí en muchos. Esta costumbre de dar vueltas y vueltas y vueltas y no ir al grano. ¿Por qué? Por temor, por la presunción de que nos pueden decir que no, o por querer vender mejor el proyecto y le estamos dando vuelta y como que lo envolvemos en papel celofán, papel de regalo, y tratamos de que eso sea el trampolín para que lo que planteamos sea aceptado. Y muchas veces lo único que hacemos es desgastar al interlocutor, que se termina aburriendo de tanta vuelta y a veces no conectamos con esta persona y la respuesta es negativa, pero no por la naturaleza de nuestra propuesta, sino porque terminamos cansando, aburriendo, no logramos conectar con la persona y por ende nuestro proyecto es probable que no se realice. Se dice que no hay malas respuestas, solo hay malas preguntas, ojo, y en la mayoría de los casos ciertamente es así. Es más fácil juzgar el talento de un hombre por sus preguntas que por sus respuestas. Tremenda frase, ¿eh? La pregunta es, ¿y tú? ¿Lideras con preguntas o con afirmaciones? ¿Ya te has dado cuenta del poder de las preguntas? ¿Estás convencido de la ventaja de usarlas? ¿Crees que te estoy haciendo demasiadas preguntas a la vez? Capaz que sí. Muchas veces empezar a hablar de comunicación efectiva, empezar a hablar de escucha activa, es empezar a darnos cuenta y a auscultarnos y ver cómo estamos nosotros desarrollando nuestra comunicación con nuestro entorno cercano dentro de la empresa. Y es probable que estas últimas preguntas que hago, en donde te cuestiono, te sean útiles para que revises tu formato de comunicación y te des cuenta de qué forma estás conectando con las personas que están cerca de ti. Mi intención es esa, cuestionarte, porque es probable que tengas algunas cosas de estas que estoy mencionando y es probable que esto te sirva para optimizar, corregir o de repente reafirmar las cosas que estás haciendo bien dentro de tu comunicación organizativa. Vamos con el habla. El habla es esa parte de la comunicación que tiene que ver con el uso de las palabras, con el uso de la comunicación verbal, ¿no? En donde conectamos con otras personas a través de este puente de comunicación tan importante que se da a través de nuestra boquita, que es a través de la articulación de conceptos. Pues bien, vamos a ver desde varios puntos de vista del habla. Hábitos negativos cuando hablamos. Es importante mirar estos hábitos negativos porque hay cosas ahí que seguramente nos van a identificar y nos pueden llevar a la reflexión para la mejora. Un hábito negativo del habla, sobre todo en aspectos corporativos, el generalizar. Tú siempre, cuando no. Toda la vida hacen estas cosas. Todos aquí tienen esta actitud. Todos llegan tarde. Generalizar siempre es inconveniente, porque las más de las veces no todas las personas dentro de un grupo humano actúan de la misma forma, ni actúan movidos por los mismos intereses o las mismas, valga la redundancia, motivaciones. Entonces generalizar siempre es inconveniente. El juicio moral. Aquel es un mal tipo, ya viste lo que dijo. Esa crítica a la persona en vez de su conducta. También siempre nos resta altura. Nos resta altura, sí, nos resta jerarquía. Porque los verdaderos líderes, los verdaderos analistas, van más allá de lo que esta persona hace. Están mirando la conducta. Como dicen, se penaliza el pecado, no al pecador. La persona va y viene, la persona se puede equivocar 1000 veces. Pecadores somos todos. El tema es el problema que tiene esta persona con esta actitud en particular. Entonces, el juicio moral hace que nos enganchemos con la persona y por lo general nos lleva a una condena o a adelantar juicio. Seguro que le dijo a todos lo que yo conté.
presuponer, prejuzgar. Es uno de los hábitos más feos, pero más recurrentes dentro de espectros corporativos, porque son inherentes al chismorreo, ¿no? A la murmuración que muchas veces se da dentro de los equipos de trabajo. La culpa. Tú me respondes por lo que pasó. Yo estoy preocupado por proyectos que tengo que entregar en poco tiempo y cuando ya veo que no hay forma de terminarlo lo antes posible, hay mucha presión, me están insistiendo, no vamos a llegar, llamo al subalterno y le digo, tú me respondes por esto, tú me solucionas. Esa transferencia de culpas, tengo muchos casos de gerentes que me han dicho que han solucionado problemas de esta manera. Y yo no lo pongo en duda. Hay muchas personas que cuando sienten el peso del látigo del jefe encima del cuello, corren y a veces solucionan lo que no solucionaron en 3 meses. Ojo, es probable que sea efectivo esto en algunos casos, no en todos. Pero lo negativo es el tipo de relación y de clima que estamos creando en nuestro entorno corporativo. O sea, si yo solamente puedo hacerme entender a los gritos, si yo solamente puedo obtener asunción de autoridad, jerarquía y mando a través del escándalo, de la culpa, del insulto, quiere decir que mi liderazgo es bastante pobre, ¿sí? Quiere decir que no soy reconocido como jefe por la autoridad que emana de mí, sino por las amenazas que tengo que ejecutar para que la gente haga las cosas. Entonces no hay una fidelidad al líder, sino un temor al castigo. Nosotros somos los responsables en las empresas de crear este clima de miedo y de pánico, en lugar de crear un clima de fidelización y de compromiso. La gente tendría que hacer las cosas por fidelidad al equipo de trabajo, pero esto se siembra, y se siembra desde lo más pequeño. Si nosotros no sembramos esto, pues las personas simplemente se van a acostumbrar al formato primitivo, teoría X, ¿no? La teoría X de los recursos humanos, la más antigua de todas. El hombre trabaja bien cuando se le presiona. Si tenemos con él un formato de presión poderoso, pues lo tendremos trabajando, porque de otra forma la persona no trabaja. ¿Por qué? Porque el hombre es un vago, el hombre es una persona que tiende a la desorganización. Eso nos decía la teoría X en síntesis, ¿no? Tenía que ver con nuestro yo animal. Sin embargo, las teorías Y y las que siguieron después dentro de la escuela de administración tuvieron que ver con acercarnos a este concepto de motivación y de conexión con las personas para conquistar adhesiones, para hacerles entender objetivo final, misión, visión, para que las personas quieran trabajar bajo nuestras indicaciones. No necesariamente tengan que hacerlo, sino que quieran hacerlo por convicción. Entonces, el adelantar juicio, la culpa, el insulto, la burla, el sarcasmo, esa crítica ácida o indirecta que a veces es tan incómoda, la caricaturización, ¿no? Algo en lo que tenemos mucha proclividad los limeños, ¿no? Esta chanza, esta mofa, esta burla que aquí nosotros le denominamos cochineo, que a veces es tan ¿cómo denominarlo? Es un formato de comunicación que a veces rebaja las relaciones, ¿no? La acostumbra a la broma fácil, a la broma burlesca, a la broma que no es realmente humor, sino que es ridiculización de un defecto de otra persona. Ese formato de comunicación no es sano. Puede ser que no nos genere perjuicios en el hoy, pero estamos generando una conducta malsana dentro de un grupo humano que se va a acostumbrar a depender de esos formatos de humor, y cuando no estén presentes será pues que el clima laboral es malo, será que el jefe es malo, será que la persona... Y muchas veces no es así. Es que somos esclavos de nuestros hábitos, y cuando nos cambian alguna perspectiva habitual, entonces creemos de que las cosas están mal. Cuidado con esto, cuidado con estos climas en derredor de estas conductas. Muchas veces creemos que generar un buen clima es generar todo este clima burlesco, de culpa, de insulto, de agresión, de generalizaciones, y la verdad lo que hacemos solamente es distanciarnos
¿no? De los climas más convenientes y más adecuados. Las empresas de alto rendimiento no se caracterizan por tener este tipo de conductas dentro de su quehacer cotidiano. Una frase de Benjamin Franklin: recuerde que no basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto, es mejor todavía pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador. ¿Cuántas veces nos tentamos de, ¿no?, sentenciar y condenar y decir algo, y a veces tenemos la prudencia de decir, o de meditar, o de capaz evocar esta frase? Es más sabio, ¿no?, pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador. Tengo muchas ganas ahora de reventar a este grupo por lo que hicieron, pero ¿será el mejor momento? ¿Convendrá para mis objetivos? ¿No los tiraré demasiado al piso? Muchas veces hay que tener la debida prudencia para saber cuándo decir las cosas y cuándo no decirlas, justamente por conveniencia de un grupo humano. Es fácil decir muchas gracias, por favor, tenga la bondad, perdón, lo siento, necesito ayuda, me equivoqué, no hice lo que me pediste, buenos días, buenas tardes, ¿sabes qué? No puedo. ¿Es fácil decir esto o no? Ojo, el habla nos lleva a estas palabras. Algunas pueden ser hábito recurrente y constante, y otras, sin embargo, son muy difíciles de pronunciar porque implican un compromiso interno que a veces no estamos dispuestos a tomar. Te recomiendo que te revises frente a esta lista y identifiques si en el espectro laboral tienes facilidad o dificultad para alcanzar alguna de estas expresiones. Hábitos convenientes en el habla. Lo bueno, si es breve, pues 2 veces es bueno, dice el popular dicho. Por esto lo ideal es hablar de forma clara y concisa, sin dar lugar a dudas. Conviene siempre empezar por lo más importante. Antes de hablar, piensa en el núcleo de lo que quieres comunicar. Si comienzas con el titular y luego desarrollas el tema, pues te aseguras que el receptor entienda lo más importante de tu mensaje. Obvio que para esto tienes que aprender a generar buenos titulares, ¿no? Porque si el titular no es realmente representativo, pues entonces no va a servir de mucho hacer gala de una buena mención de ese titular. No te vayas por las ramas al dar una mala noticia, al grano. Si tienes que dar una noticia negativa, primero interiorízala y luego dila de manera directa, sin titubeos. Di las malas noticias en persona. Esto siempre es recomendable, por más duro que sea. Hablar cara a cara siempre es mejor que hacerlo por correo electrónico, por mensaje de texto, especialmente cuando lo que tienes que decir no es positivo. Y además, cuando lo hagas, procura hacerlo directamente frente a todos los involucrados y no frente a colaboradores que nada tienen que ver con el asunto. Por Dios, esto también sucede, ¿no? Expresamos nuestra molestia, nuestro malestar, no con la persona que es la persona que ha cometido el problema, sino con los otros compañeros o con otros públicos. Y a veces, ¿para qué? Para nada, simplemente para crear un clima de apoyo a nuestra observación, o a veces sin prestar atención simplemente hablamos y generamos un clima de murmuración, evidentemente, y un clima adverso contra esas personas que, por más que hayan cometido un grave error, son parte de nuestra organización y no tendrían que ser expuestas de esa forma. Los temas delicados, convérsalos con tu superior, no con tus subordinados, sobre todo si no estás de acuerdo con alguna medida, porque esto es factible que suceda. No estoy de acuerdo, pues bien, hablar del asunto con los subordinados, con los colegas, y hacer un superanálisis con ellos solo va a perjudicar la transmisión del mensaje. Conversa estos temas delicados con la persona a cargo, con el jefe, con el responsable. Presta atención a tus palabras, ojo, prudencia. Ojo con la elección de los términos que usas para expresarte. Hay que ajustarse al contexto y compara lo dicho de la forma de expresión no verbal más ad hoc. O sea, hay que ajustarse al contexto y adaptar lo dicho a la forma de expresión no verbal más ad hoc. Sí,
Porque yo lo que digo lo comunico a través de mis palabras y a través también de mis formas de expresar, mis gestos, ¿no? Entonces tengo que tratar de tener correlación entre lo que estoy diciendo y la gestualidad que utilizo para comunicar esto. El buen humor siempre es bienvenido. Aunque no es adecuado que intentes ser gracioso mientras comunicas una mala noticia o una noticia negativa, pues sí es recomendable hacerlo en momentos distendidos. De esa manera la persona puede darse cuenta justamente que el jefe que está frente a nosotros no es preso de sus emociones, ni de sus frustraciones, ni de sus broncas personales, sino que sabe dilucidar que hay momentos para la broma y momentos para el trabajo, y dentro del trabajo momentos para la corrección. Vamos con la comunicación no verbal, que es otro tema también muy interesante. Esa parte del mensaje que se transmite a través de gestos, expresiones y movimientos corporales. El significado varía de cultura a cultura. Por ejemplo, inclinarse ligeramente hacia el frente, hacer contacto visual, fruncir la frente, el sinónimo de ok con los dedos, el alto, el detenerse con las manos, el hola, ¿no? Ocurre de forma continua. Este lenguaje no verbal es ambiguo porque va a depender de los hábitos y las tendencias sociales de unos lugares o de otros. Desempeña una función limitada porque complementa la comunicación oral o escrita. En muchos casos puede sustituir o hasta contradecir el lenguaje verbal, ¿no? ¿Qué pasa? Que estoy afirmando algo y estoy moviendo la cabeza, girándola de izquierda a derecha. Estoy diciendo no con mi cabeza, ¿no? Utilizaremos una clasificadora integradora propuesta por Jiménez Burillo, en la que distingue 4 categorías dentro del comportamiento no verbal. Hay 3 que son los más importantes y reconocidos, que son la kinesia, la proxémica y la paralingüística. Y hay otro parangón que es los aspectos olfativos y cutáneos de la interacción social, que también es un formato de comunicación. Pero vamos con 2 de los más fuertes que nos interesa ver en este módulo, que son la kinesia y la proxémica. La paralingüística también la vamos a ver, y sobre todo cuando más adelante hablemos de temas de comunicación verbal y de habla, pero en otro formato que es la oratoria. Eso lo veremos más adelante. Pero cuando hablamos de kinesia, hablamos de la postura corporal, porque nuestro cuerpo también comunica, ¿no? Como lo vemos en la imagen de esta chica que está en esta figura del lado izquierdo, ¿no? Cuando señala, cuando está con los brazos cruzados, cuando está con las manos en la cintura, la expresión del rostro no varía mucho, si se dan cuenta, pero cuando está con las manos en la cintura parece que estuviera enojada, que estuviera pidiendo explicaciones. Cuando está señalando a la persona, está como acusando, pidiendo algo. Cuando está con las manos cruzadas, está como diciendo, necesito que me digas algo. O sea, hay un formato, hay un mensaje implícito en esa postura corporal. Depende evidentemente de cómo se realiza, pero esa postura corporal, ese movimiento kinésico también es una comunicación, y es conveniente que nosotros aprendamos también a anclarnos en estos formatos gestuales para comunicar con el cuerpo. De esa manera sucederá que a veces los silencios o el mover la cabeza o algunas miradas simplemente serán lo suficientemente elocuentes para que la persona que está con nosotros se dé cuenta que estamos enojados, o que estamos contentos, o que estamos en situación de espera, en fin. Yendo particularmente a la gestualidad, el principal objetivo de los estudios planteados acerca de los gestos es establecer una relación entre estos y los estados emotivos, atribuirles un significado o analizar sus funciones en relación a la comunicación verbal. Cuando hablamos de gestos, hablamos de una variedad de gestos que podemos tomar en consideración. Gestos emblemáticos, que pueden ser señales emitidas intencionalmente, gestos ilustrativos, que se producen durante la comunicación verbal, gestos que explican estados emotivos. Estos cumplen un papel similar a los ilustradores, pero tienden a confundir, porque a veces, si miramos los rostros que estamos viendo en pantalla ahora de este caballero de pelo corto, nos daremos cuenta que hay una variedad de gestos que son expresión facial pura, ¿no? Y nos pueden dejar entrever muchas sensaciones o percepciones, algunas ligadas más a la comedia, algunas ligadas más a la preocupación, pero todos eminentemente generando un mensaje.
Hay gestos de adaptación, gestos utilizados para manejar emociones que no queremos expresar. Ese gesto de me estoy reprimiendo o de no quiero hablar, pero quiero, ¿no? La expresión facial, la gestualidad tiene que ver con un mundo de expresiones y el gesto del rostro, el facial, es un medio muy rico para poder expresar emociones, estados de ánimo de forma intensa. Es la mejor forma para comprender lo que nos quieren transmitir los demás mirándolos directamente a la cara. Podemos regular la interacción con la otra persona a través del rostro y podemos comprobar si estamos o no compenetrados con el otro y en sintonía. A esta técnica se le denomina rapport y se puede ver cuando dos personas que están hablando entre sí realizan los mismos gestos y movimientos corporales como si de un espejo se tratara. Ello implicará, por tanto, que hay escucha activa y comprensión mutua entre ambas personas. La sonrisa es otro elemento importante que tiene que ver con la expresión facial. A través de la sonrisa expresamos alegrías, empatía, podemos caer bien a las personas, podemos conquistar incluso adhesiones. Una sonrisa de parte de un vendedor en el momento clave nos puede abrir puertas. Una sonrisa al llegar al trabajo puede generar o predisponernos para un buen día de trabajo. Pero también la sonrisa puede enmascarar otras emociones negativas. Puede haber una sonrisa fingida, que sea incluso signo de ironía o de burla, pero en realidad esa viene no sino a ser una distorsión de un concepto, ¿no? Por eso digo, sonrisa fingida, y estamos hablando de distorsiones, ¿no? La mirada se estudia aisladamente, aunque forma parte de la expresión facial por la gran importancia que tiene en la comunicación no verbal por sí sola. Por eso la miramos como un punto aparte, ¿no? Comportamiento ocular es tal vez la forma más sutil del lenguaje corporal, pues cumple una importante función a la hora de comunicar actitudes interpersonales y de instaurar relaciones. El establecer o no contacto visual puede cambiar enteramente el sentido de una situación. Jiménez Burilo, en el 81, este autor establece las siguientes funciones de la mirada. Muy interesante esto. Esa mirada que vemos ahí en pantalla puede ser una mirada que inspecciona, que analiza, que pretende recoger información. Esa mirada, mejor dicho, otra mirada, puede ser signo de atención, interés. Esa mirada u otra mirada puede regular el flujo de la comunicación entre los interlocutores, como cuando estamos en una reunión y hay miradas de intercambio, estamos debatiendo un tema y las miradas nos dicen que nos estamos entendiendo o no. Establecer y consolidar jerarquías entre los individuos también es una manifestación de conductas de poder de unos sobre otros, ¿no? Y la mirada también sirve, ¿no? Una mirada de un jefe, una mirada amenazante o una mirada condicionante. Desencadenar conductas de cortejo también. Una mirada coqueta, una mirada seductora nos está comunicando una intencionalidad de parte de nuestro interlocutor. Y esto no está ajeno del espectro corporativo, en donde muchas veces este tipo de miradas coquetas se utilizan dentro de formatos de negociación. Actuar de feedback sobre los efectos de la propia conducta del otro, una comunicación de ida y vuelta. Iniciar el grado de implicación en lo que se dice o hace. La mirada nos indica cuán conectado está el otro. El contacto visual prolongado puede ser tomado como una amenaza. Esa gente que te sostiene la mirada amenazante y que no te la baja porque está enojada contigo. Si un desconocido nos mira con fijación a la cara, con gesto serio o neutro, suele interpretarse como un gesto desafiante o, cuando menos, como un gesto incómodo. Mirar hacia arriba suele indicar que la persona está en ese momento pensando, ¿no? Estoy en una reunión de trabajo y en eso miro hacia arriba. La persona en este momento puede estar tratando de recordar algo. Bien, pasamos ahora a otro concepto denominado proxemia. La proxemia es la distancia física o el grado de proximidad que se establece entre dos o más personas en una situación de interacción. Hay una serie de normas implícitas aplicables a cualquier cultura entre dos personas que mantienen una conversación. El autor Hall indica 4 espacios o zonas de acción
en la interacción entre las personas, ¿no? Decimos que hay un espacio público, un espacio habitual, un espacio de interacción, un espacio corporal. El espacio público son los espacios sociales donde no hay ninguna función definida por los interlocutores. Cualquier espacio público, un aeropuerto, una terminal de trenes, un paradero de buses. Un espacio habitual es un carácter más público. Es un lugar de acceso libre, no hay papeles marcados. Puede ser un bar, una discoteca, un lugar al que concurrimos con habitualidad. Un espacio de interacción. En un espacio de interacción ya hay un papel marcado, ¿no? Un hospital, una clase. Un espacio de interacción es un espacio donde ya hay conductas prefijadas, porque son lugares en los que somos nosotros concurrentes continuos. Un espacio corporal, actividades con carácter íntimo entre dos personas que tienen mucha confianza entre ellas. Si se dan cuenta, este formato de los espacios tiene que ver, ¿por qué? Porque la proximidad entre una persona y la otra define una forma de conducta. Un espacio corporal nos habla de un espacio más íntimo y de un tipo de interacción y de un tipo de gestualidad mucho más cálida, más cercano. Un espacio público es todo lo contrario, ¿no? Donde las conductas y la gestualidad de las personas es más frío, es más distante. Sin embargo, si este espacio es público, pero es habitual, es el centro de trabajo, es la oficina, llegan a haber márgenes de confianza que se expresan a través de esta comunicación no verbal. Y la proxemia es justamente este concepto que nos permite apreciar cómo a través de los márgenes de proximidad entre las personas, sobre la base de estos espacios que estoy mencionando, pueden generar conductas que podemos decodificar a través de nuestra comunicación no verbal. De esta forma, acercarse demasiado puede, por ejemplo, ofender a la otra persona, puede poner a la defensiva a la otra persona, ¿no? Porque claro, yo tengo acá 4 espacios diferenciados, y si yo tomo una conducta de un espacio y la aplico en otra, pues es probable que algo haga clic, algo no funcione, ¿no? El espacio corporal que yo lo aplique en un espacio público es raro. Una persona se me acerca a mí en la estación de tren con la misma confianza y los modismos que tiene mi esposa, sería extrañísimo, sería típico, ¿no es cierto? A eso nos referimos. Hall también distingue otros formatos, otra clasificación que tiene que ver con estos temas de las distancias, ¿no? Y este tema de la distancia se aprecia bien aquí en esta gráfica, ¿no? La distancia íntima se llama uno de estos conceptos, 0,45 centímetros. Miren la distancia en el cuadro, ¿no? Ahí vemos un grupo humano con esa distancia de 45 centímetros. Es la distancia más guardada por cada persona, ya que se da entre personas que tienen mucha confianza e incluso están emocionalmente vinculados. También está la distancia personal, ya hablamos de 45 a 1,20 m. Se da en relaciones cercanas, como por ejemplo en oficinas, asambleas, fiestas, conversaciones amistosas. La distancia social, ya estamos hablando de 1,20 m a 3,65 m. Miren esa distancia mucho más grande. Ya hablamos de relaciones más impersonales, en donde se necesita un mayor volumen de voz para comunicarnos con una persona o con un grupo. Es la distancia que nos separa de extraños o de desconocidos, por lo que se usa con personas con quien no nos une ninguna relación amistosa. Por ejemplo, la dependiente de un comercio, los nuevos empleados, los proveedores, la visita a un centro de abasto, es otro tipo de distancia. Y luego está el concepto denominado distancia pública. Ya estamos hablando de 3,65 centímetros a más. Es hasta el límite de lo visible. Es la distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas cualquiera, tal vez a través de una conferencia, una charla, un coloquio, un discurso, usando un tono de voz alta, un micrófono, un megáfono o alguna forma de amplificación para nuestra voz. A continuación van a ver un video que también está pensado para que ser parte de este curso y que tiene que ver con con justamente el lenguaje no verbal. Así que bueno, yo los voy dejando. Creo que ha sido muy interesante entrar en este tema. Vamos a irlo profundizando. No es la única charla, no es la única elocución en donde tocaré este tema. Vamos a ir viendo más adelante
más temas relacionados con cómo implementar de manera práctica formatos de comunicación efectiva. Hoy nos adentramos mucho en lo que es comunicación verbal y no verbal. Lo seguiremos viendo en la clase siguiente. Gracias por su atención.